Primero agradecerte, Ariel, por la predisposición que tenés para la gente acá de Jujuy sobre todo, y por toda la gente que está acá en Latinoamérica y en el mundo que seguramente están viendo, pero bueno, quizás más específicamente donde estamos acá en Jujuy, y tu aporte que hace a lo que es la preparación física, la actividad física, y bueno, para que la gente quizás te vaya conociendo un poquito más, contar un poquito de lo que es Corposao, cómo fue acá que empezaste a trabajar. Bueno, y después vamos tirando el hilo de cómo empezar a hablar del entrenamiento inteligente, lo que vos implementás, y a partir de eso empezar a hablar para que la gente también vaya conociendo más. ¿Te parece? Bueno, muy bien. Bueno, básicamente empecé a trabajar porque mis viejos me dijeron, flaco, si querés comer, laburá. No, yo estudié educación física allá por los años 80, queriendo ser entrenador. Yo no quería ser el profe de educación física de escuela. Uh-huh. Y cabe aclarar esto para los chicos más jóvenes, porque en aquella época, sobre todo, no había alternativas. O sea, uno quería ser entrenador, no había ninguna carrera afín. Hoy hay algunas orientaciones. Imagínense que en aquella época no existía licenciatura, no había licenciatura en educación física, y yo la verdad que me resistía a seguir esa carrera. La carrera de profesor nacional de educación física estaba fundamentalmente, y todavía lo sigue estando, orientada a la docencia escolar. Yo quería ser entrenador. Yo había practicado algunos deportes, sobre todo individuales, más que nada atletismo. Yo corrí 1500 y 3000. Uh-huh. Cuando era adolescente, entre la pubertad y la adolescencia, corrí. Y francamente me inclinaba mucho por la fuerza. Era bueno corriendo porque era muy delgadito, era muy liviano. Seguramente tenía un biotipo bastante afín para las carreras de fondo. Pero a mí me gustaba lo otro. Y a los 14 años empecé a practicar karate, que también fue algo complicado porque mis padres no querían. Estábamos en otras épocas, ¿no? Y no les gustaba, les tenían miedo, creían que me iba a lastimar, que me iban a lastimar. Bueno, la cuestión es que empecé a escondidas y bueno, terminé practicando karate casi 15 años. Y bueno, descubrí esta afición por el entrenamiento, primero porque me gustaba mucho, tenía mucho interés por buscar de qué manera mejorar mi rendimiento. Y después porque vi que esta cosa me salía naturalmente, tratar de ayudar a mis compañeros a mejorar la condición física. La típica era que acudían a mí para preguntarme qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a leer en esa época. Nos tenemos que posicionar en una época donde no existía internet, donde lo que había eran publicaciones, revistas o libros, básicamente, para obtener información. Entonces empecé a leer algunos libros, me acuerdo, el viejo Enciclopedia de la Musculación Deportiva de Jorge de Jedus, casi un prócer aquí en la Argentina, un uruguayo, originalmente uruguayo, pero que estuvo muchos años aquí. Logré conocerlo en su momento y es más, estuve con su esposa, también profesora de educación física, tuve el honor de trabajar un tiempito, no mucho, pero sí. Bueno, nada, empecé por ahí y terminé estudiando educación física cuando me di cuenta que no había otra alternativa si quería ser entrenador. Antes de eso pasé por ingeniería aeronáutica. Era muy bueno para... ¿Cuántos años tuviste? Mi carrera originalmente era un fanático de la aviación, de los aviones, hasta incluso en algún momento pensé convertirme en piloto militar, no en piloto comercial, en piloto de la Fuerza Aérea. Pero bueno, tenía una gran afición por eso, me terminé metiendo en la ingeniería aeronáutica, pero cuando estaba cursando ingeniería me daba cuenta que me tiraba muchísimo todo lo que era entrenamiento, me la pasaba leyendo sobre cosas de entrenamiento, trataba de, no sé, experimentar cosas, así que
terminé dejando y metiéndome, haciendo el ingreso y metiéndome en educación física. Antes que eso también pasé por kinesiología. Hice el ingreso a kinesiología, además, tengan en cuenta que en esa época había un examen de ingreso, o sea, había que estudiar, prepararse para dar un examen de ingreso, no como ahora que por ahí hay todo un curso. Así que ingresé en kinesiología y también estuve en tiempo, dije, no, yo quiero entrenar gente, esto no va. Terminé contra todos los pronósticos de todos los que me rodeaban, que decían que yo estaba completamente loco, lo cual es muy probable que hayan tenido y tengan razón, pero como que no sé, que estaba errando en mi elección. Yo un día hablando con mi abuelo, que fue uno de mis grandes mentores además, él me dijo, tenés que seguir lo que te apasiona. Y bueno, ahí fui. Y dije, bueno, lo que tenga que aprender por mi cuenta, lo aprenderé por mi cuenta. Así que cursé educación física, me empecé a interiorizar mucho más en el entrenamiento de la fuerza. Dentro de educación física tuve un gran maestro referente, el doctor Rodríguez Papini, nuestro profesor en ese momento de fisiología y anatomía, que también me impulsó a seguir con esto. Y bueno, terminando la carrera, traté de meterme todo lo posible. Una llamada. Decía, me traté de meter en tema, de comprar libros. Como digo, en esa época no había otra cosa, así que yo me iba casi todos los meses a la vieja editorial Stadium, que era donde tenían su publicación, la revista Stadium, y bueno, donde se conseguían la mayor cantidad de textos relacionados con la educación física del deporte. Todos los meses me hacía un viaje hasta Editorial Stadium y me la pasaba revisando las estanterías a ver qué había, si había algo nuevo. Y empecé a leer de los clásicos de entrenamiento de la fuerza, Satsyorsky, Verkhoyansky, Madeyev, Volkov, Kuznetsov, cosas que a veces en ese momento ni entendía, no sabía qué cuerno estaba leyendo, qué me estaban diciendo. Pero bueno, por ahí empecé. Y después tuve la suerte quizás de terminar trabajando con un grupo de deportólogos y profesores de educación física que trabajaban más que nada con deportistas. Me presenté al trabajo y me tomaron. Era un gimnasio, pero que fundamentalmente trabajaba con deportistas. Trabajaba también con gente común. Pero bueno, se hacían todos unos procedimientos de evaluación que en ese momento eran poco comunes, ¿no? Se hacía toda una batería de test y demás. Y ahí trabajé 10 años. Hice un buen trabajo, como digo yo, de trinchera. Ahí me crucé con gente de todo tipo, deportistas de todo tipo, desde jugadores de fútbol, jugadores de tenis, jugadores de hockey, y gente común. Así que eso me sirvió de mucho. Y bueno, después de mucho tiempo, yo tenía en mente siempre la idea de crear mi propio lugar con una impronta distinta. Era quizás algo que veía más afuera y que no veía acá en la Argentina. En el medio de eso me acerqué al CENARD, al Centro de Alto Rendimiento, y nada, a que me dejen mirar. Así que fui mucho tiempo, pibe, a ver, ayúdame con esto. y ahí empecé a hacer algunas cosas y terminé entrenando gente. Y después en el 2008 más o menos, definitivamente dejé de ir. Pero bueno, como te decía, en el año 99, en 1999, logré fui juntando pesito a pesito, trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche casi todos los días. Poder armar mi primer emprendimiento, que era ese Corposado, que también mi viejo lo primero que me dijo, te vas a fundir, me dijo. Ahora alentadora, siempre alentando. No, mi viejo siempre alentándome. Es el día de hoy que creo que no entiende qué hice, qué pasó.
Mi viejo, un gran docente toda la vida, un doctor en ciencias económicas que se dedicó a la docencia fundamentalmente y fue director de una escuela rural durante más de 30 años. Así que, hablando de locos, no sé qué me podía decir. Él estaba bastante más loco que yo. Así que, bueno, creé ese Corposao que era bastante distinto, en una época donde lo que se priorizaba eran las máquinas, ¿no? Donde surgían los megagimnasios. De hecho, estaban recién empezando las grandes cadenas de gimnasios, donde lo importante era cuántas máquinas tenías. Y yo armo un lugar todo con pesos libres, con espacios para hacer trabajos pliométricos, una cosa que era una locura, la gente no entendía qué cuerno hacía. Pero bueno, funcionó y empezó a funcionar de a poco y funcionó muy bien. Hasta que, bueno, llegamos al 2001, el famoso 2001 con la crisis, que pude zafar, pude remontarla, pero después las cosas se pusieron un poco más complicadas, por lo menos donde estaba ubicado. Así que tuve que dejar Corposao. En el año 2005 dejé el primer Corposao, a principios del 2005. Y me fui con una mano adelante y otra atrás, como se suele decir. O sea, de mi inversión no me quedó nada, absolutamente nada. Así que empecé de cero. Para que tengan una idea, 2005 yo tenía 41 años, ¿no? Más o menos. Y a esa edad yo empecé de cero, o sea, no tenía un sope, no tenía un peso de todo lo que había juntado para armar ese Corposao y empecé, nada. Esas cosas te enseñan, si sabes cómo tomar esas experiencias, aprendés. Y bueno, y acá estamos. Después de eso en el 2010 recién pude abrir un segundo Corposao que también fue una inversión muy importante en su momento, y a los 3 años, cuando había que renovar el contrato, me pidieron una salvajada, el 350% más de alquiler, imposible de pagar. Y también me tuve que ir, dejar todo eso y reconstruirme en otro lugar, que es el que estoy actualmente, que llevó 4 meses de obra, donde puse todo lo que había. Yo, por suerte, siempre tengo la mentalidad de que a veces te dicen, ¿por qué trabajas tanto? Bueno, yo siempre trabajo mucho más de lo que necesito. Ahí cuando pasan esas cosas, puedo reconstruirme. Entonces ahí, todo lo que había podido ahorrar, lo invertí. De hecho, hacía poco había vendido el auto porque no lo usaba, porque solamente tenía que ir de mi casa hasta Corposao y de vuelta. Así que tenía todo ese dinero guardado, lo invertí en este nuevo lugar, en el que también puse absolutamente todo. O sea, si me iba mal, no sé dónde estaba, pero por suerte anduvo bien. Y acá estamos. Acá estamos. Grande, Ariel. Desde el 2020, desde el 2014 en este último lugar, que es más chico, pero que he logrado armarlo de una manera mucho más parecida a lo que es mi idea original. Todo eso respecto de Corposao. Y mientras tanto, siempre entrenando a gente de todo tipo, deportistas de todo tipo, muchos de artes marciales mixtas, deportes de combate en general, y después deportistas de todo tipo, desde acróbatas, desde un campeón mundial de circo, pasando por gimnastas, bailarinas, jugadores de vóley, de básquet, de fútbol. Por supuesto, yo me mantengo siempre en mi trinchera. No soy el preparador físico de equipo de campo, o sea, yo no trabajé un par de veces con equipos en rugby y en fútbol, pero siempre me gustó el trabajo de lo que se llama el entrenador de fuerza, que es una figura que acá casi no existe, y por lo menos en aquellos años mucho menos. Entonces yo siempre creé esta cosa de, bueno, yo quiero un lugar donde la gente venga para trabajar específicamente o fundamentalmente esto. En ese camino me encontré, bueno, con realidades que son bastante distintas de las que aparecen en los libros, en los textos, que es, bueno, entrenemos la fuerza. Sí, ¿a quiénes?
no tenemos rusos, no entrenamos atletas búlgaro siempre. No tenemos, claro, no tenemos una selección de talentos, sino que te acercan deportistas que responden a otras características. Tenemos últimamente gente mucho más parecida a deportistas, y no deportistas se parecen mucho más que antes. Siempre digo que hoy en día el deportista es un sedentario que además entrena, y hace 30 años el deportista era otra cosa, se diferenciaba mucho más de la gente común que no hacía nada. La gente promedio hacía mucho menos actividad física y el deportista hacía o estaba mucho más en movimiento. La vida cotidiana sí te llevaba a hacer más movimiento diario. O sea, ahí se cortó un poquito, perdón que se conecte otra vez Ariel. Quizás para la gente que nos está viendo, está contando un poco su historia de cómo él empezó en Corposado y cómo empezó acá a proyectarse en la parte particular o independiente de lo que es su vida personal. Así que voy a invitarlo otra vez a Ariel. Algo pasó. Y ahora vamos a hablar un poquito lo que es lo que es un poquito el entrenamiento, lo que él hace en Ariel, si se comunica, vamos a empezar a preguntar un poquito lo que es la parte ya más específica. Y se cortó Ariel, pero ahí te tenemos. sí. Cada tanto se corta. Sí. No sé, Ariel, no sé a dónde se escuchó. Sí, igual se escuchó gran parte de lo que decía de tu experiencia y mucha gente realmente valora mucho cómo empezaste, cómo empezaste a surgir y a resurgir y empezaste a armar lo que tienes ahora y seguramente lo que va a seguir viniendo. Y quería hacerte una pregunta tratando de este tema. Cuando siempre en tus charlas llamás el entrenamiento inteligente, y siempre cuando escuché tus primeras charlas, cuando te escuchaba, después cuando viste la primera de Jujuy, ¿te acuerdas del primer congreso que ya ni me acuerdo qué año fue? Viste acá Jujuy. ¿Te acuerdas que el golpe que te dio Mario Mouch, te acordás? Quedó una cicatriz. No, tanto. Pérdida de masa encefálica tuve. Y bueno, entonces siempre hay un autor que vos lo conocés bien, lo estudiás, lo seguís, y esa frase, ¿no?, que también me llevo también en la cabeza, moverse bien para moverse frecuentemente. Entonces, Gray Cook. ¿Cómo es esto dentro de lo que vos practicás, enseñás, el llamado entrenamiento inteligente? Bueno, a ver, entrenamiento inteligente surge como el eslogan, yo lo pongo de eslogan a Corposado. Corposado, entrenamiento inteligente. ¿De dónde surge el entrenamiento inteligente? De la definición de inteligencia humana de Jean Piaget. ¿Sí? Todos los que estudiaron educación física y tuvieron que estudiar psicología evolutiva habrán visto a Jean Piaget. Y Jean Piaget definía la inteligencia humana de apropiación de la realidad que puede hacer el ser humano, y a través de sus recursos emitir una respuesta adaptativa. Y yo tomé ese concepto para decir, bueno, si yo quiero entrenar a alguien, tengo que apropiarme de la realidad de ese entrenado, y en base a los recursos que yo tenga, voy a poder emitir una respuesta más o menos efectiva. Entonces, ese era básicamente el porqué de entrenamiento inteligente. Hacer esta respuesta de la manera más adecuada, que obviamente va a depender de cuáles sean mis recursos como entrenador. Cuando menos recursos tenga, la adaptación a esa realidad va a ser menos eficiente. Después viene esto de Gray Cook y esta frase que yo uso mucho, la tengo en muchas de mis presentaciones. Gray Cook, para los que no lo conocen, es un fisioterapeuta que fue el creador del FMS, ¿no?, de este protocolo de evaluación funcional, que pretende, entre comillas, no sé si lo logra, pero ha pretendido ser una forma de establecer el nivel de capacidad funcional y
cuánto puede estar ese individuo cerca o lejos de la posibilidad de lesiones. Tiene muchas críticas, yo también de alguna manera lo critico, pero no critico el concepto de base. De hecho, yo no uso el FMS, ¿no?, para evaluar. Entonces, ¿y a qué viene todo esto? Yo lo que empiezo a observar respecto de los libros es que no se podía bajar ese tipo de conceptos directamente a la práctica con la población que habitualmente tenemos. Con algunos individuos sí y con otros no. ¿Qué pasaba? No todos respondían de manera eficiente a lo que uno quería plantear. Y ahí me empecé a ver, bueno, yo siempre comento ejemplos clásicos, prototípicos. Hace 20 y pico de años, o más, a mí me decían, si vos no podés hacer una sentadilla profunda, si te genera retroversión pélvica, es producto de isquiosurales cortos. Y yo de repente me encontraba con individuos muy cortos, que podían hacer una sentadilla profunda perfecta, y otros individuos muy laxos, por ejemplo una bailarina, que de repente hacía una sentadilla profunda y no podía evitar la retroversión pélvica. Entonces yo esas cosas, yo soy muy observador, y yo decía, esto no va con lo que me están diciendo, esto no coincide con el diagnóstico que se suele hacer. Si fulanita tiene los isquiotibiales tan laxos que se puede poner una pierna al hombro, ¿por qué no puede evitar la retroversión pélvica? Y otro individuo mucho más rígido, mucho más corto, que de hecho por ahí, si quiere tocarse la punta de los pies, no lo logra, puede hacer una sentadilla profunda perfecta. Algo o me están mintiendo o no están sabiendo lo que dicen. Entonces, a partir de ahí, y eso y como muchas otras cosas, empecé a hablar de la capacidad de movimiento. Obviamente ahí influyeron tipos como Boyle, con el cual hay varias cosas que no comparto, pero sí comparto esto de buscar la funcionalidad en el individuo. Quizás hay cosas, insisto, que no comparto desde esa búsqueda de la funcionalidad con Boyle, pero sí desde el concepto. Entonces ahí empecé a interiorizarme de, bueno, ¿cuál es realmente la causa por la cual una sentadilla no se puede hacer profunda o no cualquiera puede hacerla? Y ahí aparecen causas anatómicas, ahí aparece un tema de control motor, ahí aparece la posible limitación en la dorsiflexión de tobillos que también influye sobre esto. Y entonces dices, bueno, ahora tengo otro panorama, ahora tengo otras causas y ahora y tengo elementos para evaluarlo. Antes era, tenés isquiotibiales cortos. Me encontraba con esa chica que los tenía laxos y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta? Si no los tiene cortos, ¿no? Entonces, ahora tenemos mucho más herramientas, mucho más elementos. Bueno, yo empecé a buscar eso hace unos, 15 o un poquito más de años atrás. Empecé a buscar eso. Ahora es muy común, ahora se ve mucho. Yo no me quiero atribuir, obviamente, ningún liderazgo en esto, pero bueno, yo hablaba, y todos lo saben y lo pueden ver, hace 10 años yo hablaba bastante de estas cosas cuando no era tan común. Pueden todos ver mi blog desde el año 2009, por ejemplo, y donde están estas cosas plasmadas cuando no eran tan comunes. Ahora todo el mundo habla de calidad de movimiento, de funcionales y bla, bla, bla. Y está muy bien. Así que eso fue una de las improntas que yo incluía en Corpus Ahora. Otra de las cosas que hice, que no era muy común, era trabajar por patrones de movimiento. En el año 99, cuando todavía Boyle ni siquiera había publicado su libro, porque muchos pueden creer que, bueno, leíste a Boyle y empezaste a aplicar esto, e insisto, tampoco comparto cómo él aplica esto de trabajar por patrones, ¿sí?, en la programación. Yo vi otros autores. Yo, como te decía, en esa época era ir y buscar libros, comprar libros, buscar lo que había. Y ahí empecé a encontrar algunos autores europeos, algún francés, Delambier y algún otro, que trabajaban, por ejemplo, oponiendo patrones, ¿sí?, por ejemplo, empuje y tracción. Entonces los entrenamientos combinaban ejercicios de empuje con ejercicios de tracción
Y a mí me parecía bárbaro porque se ahorraba mucho tiempo. No tenía que hacer primero un ejercicio, después el otro, después el otro. Y tampoco trabajaba haciendo ejercicios por músculos. ¿Sí? No trabajaba pecho y tríceps, o como era muy común, pecho, hombro, tríceps, que quizás sí involucren los mismos patrones. O sea, si yo uso el patrón de empuje, estoy trabajando todos esos músculos. Pero era muy común usar un método más parecido al wader de culturismo, ¿no? Pecho y bíceps, dorsales y tríceps, pierna, hombro, una típica división. Y se usaba hasta en el deporte eso, ¿no? Incluso se usaban ejercicios derivados del levantamiento olímpico combinados con este tipo de ejercicios vistos desde una óptica más culturista. Así que yo empecé en ese cuerpo SAO a hacer cosas que la gente habitualmente no hacía, que al principio algunos eran reticentes, los que no habían entrenado nunca lo hacían normalmente, pero el que venía más de las viejas escuelas decía, ¿qué es esto? Y lo que empezaban a ver es que entrenaban mucho más rápido. Yo estaba en un lugar en el microcentro de Buenos Aires, a 2 cuadras de Casa de Gobierno, para que tengan una idea. Entonces, muchísimo de mi público venía de las oficinas, bancos, empresas en general que estaban en la zona. Y, por ejemplo, o venían antes de entrar a trabajar, o venían en el horario de almuerzo, o venían apenas terminado su horario. Y obviamente todo el mundo quería terminar rápido para volverse a su casa, o tenía que hacerlo rápido porque tenía que volver a trabajar en el almuerzo, o llegaba a las 7 de la mañana y a las 8 tenía que terminar porque tenía que entrar a su trabajo. Entonces la optimización de los tiempos era muy importante y ese tipo de trabajos lo lograban, lo hacían mucho más eficiente. En ese contexto yo también trabajaba con muchos deportistas ahí, muchos deportistas amateur. Obviamente el deportista amateur necesita trabajar, entonces había muchos que trabajaban en esas oficinas que practicaban rugby, algunos fútbol amateur o futsal o fútbol 5, bueno, handball, vóley, etcétera, etcétera, básquet, qué sé yo. Y bueno, y ahí empecé a desarrollar todo lo que mi forma de ver el entrenamiento. No hago nada, no inventé nada. Yo creo que lo que hice fue tomar algunas cosas y aplicarlas, y a medida que me daban resultado, bueno, las trataba Y de fuiste mejorar. marcando tu propia línea también de trabajo. Sí, de hecho, a partir del año 2009, 2010 fue cuando me empiezan a pedir. Yo en aquel momento ya me convocaban para dar algunas charlas sobre entrenamiento de fuerza, sobre entrenamiento de core, que también era una de mis cosas, de mis temas por lo que estaba apasionado, sobre todo a raíz de algunos problemas que yo había tenido de zona lumbar y demás. Entonces ahí también, por ejemplo, descubro a Stuart McGill allá por el año 2003, cuando nadie hablaba de McGill, o muy pocos. Entonces yo empecé a meterme mucho con esto del concepto de core. Y cuando, ya te digo, 2009, 2010 es cuando ahí de repente me dicen, ¿por qué no empezás a hablar de lo que haces vos? No de lo que dice fulanito, menganito y sutanito del entrenamiento de la fuerza, que está muy bien, pero de cómo vos bajás eso a la práctica. Entonces ahí empecé a hablar de entrenamiento inteligente, que me acuerdo que armé, una capacitación, una de las primeras, donde lo que pretendía era explicar lo que yo hacía, que se llamaba 5 claves para un entrenamiento inteligente. Y ya tiene unos 11 años eso. Simplemente para explicar esto. Bueno, ¿qué hago? Y trabajo por patrones. Ahora todo el mundo trabaja por patrones. Bueno, ¿y cómo aplicás este concepto de la fuerza? Bueno, uso tal y tal metodología, que viene de acá, de acá, de acá, y a mí me da resultado que en este contexto resulta mucho más práctico. Bueno, ¿qué ejercicios haces? Bien, esto. ¿Y cómo trabajas el core? Bueno, lo trabajo así porque en la práctica entendí que esto era más eficiente, y a la gente que venía con síntomas le dejaban de aparecer esos síntomas. A mí mismo fui al primero que dejé de tener síntomas lumbares
cuando empecé a trabajar desde el concepto de core, en vez de seguir haciendo crunch o sit-ups con kilos detrás de la nuca, que yo hice, yo practiqué levantamiento olímpico, no para competir, sino para aprenderlo. Soy entrenador nacional de levantamiento olímpico y estuve un tiempo interesante yendo a practicarlo, y bueno, una de las cosas que hacíamos era el sit-up con 2 discos, con todos los kilos que pueda traer la cabeza. Bueno, mis dolores lumbares llegaron a un punto, yo me levantaba y tenía que dejar pasar 2 horas para poder atarme las zapatillas, por ejemplo, en algún momento. Ariel, quizás ahí... Problema. ¿Cómo? Ahí quizás interrumpirte un poquito, para la gente que quizás está escuchando, nueva, y las que te siguen, quizás podrías recordar tips así específicamente del core, qué tendrían que tener en cuenta para recordarles, para que también aprendan algunos que te están siguiendo ahora. Bueno, a ver, me gusta aclarar los puntos, porque yo estoy hablando de esto y por ahí dicen, bueno, esto es malo, vos estás diciendo que esto es malo. Yo comparto lo que he aprendido. Hay individuos a los que les va a afectar negativamente y otros que no. Hay algunos que van a sobrevivir perfectamente a estos trabajos toda su vida y no van a tener ningún problema, y otros sí. Hay columnas que están más predispuestas a soportar ese estrés y hay otras que se van a lesionar mucho más fácil. En mi caso viene de vieja data, ¿no? Yo cuando practicaba karate, la anécdota es tal cual, estando estirando, la típica que te abrís de piernas y haces un plegado al frente, viene un compañero, se me tira encima, ¿no? El chiste, siendo adolescentes, aunque de adolescente tenía bastante poco, se me tira encima, o sea que me pliega de prepo, y bueno, esa vez quedé con un episodio lumbar, o sea, quedé duro durante 1 mes y medio aproximadamente. Y ahí tenía unos 17 años. A partir de ahí, haciendo sentadillas también, como te decían que había que hacerlas, media sentadilla, frenarla con el muslo paralelo, me quedé duro otro día haciendo sentadillas, y ahí también descubrí que haciendo sentadilla profunda era mucho, o sea, que me sentía mucho mejor. Esto, corramos de lado todo lo que tenga que ver con el entrenamiento específico de la fuerza, con lo que son, ¿no? Lo que puede ser trabajar un rango parcial, una sentadilla media, un cuarto sentadilla, depende de lo que quiero. Eso es otro tema, porque también las cargas van a ser distintas. Así que bueno, a partir de ahí empecé a investigar. El concepto de core al que alude McGill es eficiente transferencia de fuerzas entre trenes. Entonces lo que buscamos es ejercicios donde el tronco no se mueva mientras podés mover las extremidades. Entonces, transferir fuerzas, evitar la extensión, entonces por eso se dice antiextensión, evitar la flexión lateral, la rotación. Lo que hacemos es frenar la tendencia a mover el tronco. Eso para decirlo muy rápidamente. Pues, respecto del crunch, del no crunch, de estos abdominales clásicos y demás, hay gente que los va a tolerar más y hay gente que los tolera menos. Yo dejé de hacerlos absolutamente y yo empecé a prescribir trabajos isométricos en vez de trabajos dinámicos a todos mis entrenados sin ningún tipo de problema, sin que haya aparecido ni ninguna limitación en cuanto al rendimiento en los deportistas y, por supuesto, teniendo mucho menos incidencia de dolor lumbar en la gente que entrena. Lo cual no quiere decir que me tienen que hacer caso a mí. McGill dice, podés hacer crunch, si vos no buscas estabilidad lumbar y querés más movilidad, hace crunch. Si vos querés quizás más hipertrofia de los abdominales, se puede justificar hacer crunch. Yo no tuve ningún caso en el que haciendo trabajos isométricos no tengan los abdominales lo suficientemente desarrollados. De hecho, yo entreno chicas que compiten en fitness, a ninguna le hago hacer crunch y todas andan muy bien. Ninguna necesitó o necesita hacer crunch, sit-ups o ejercicios dinámicos para desarrollar su musculatura de la zona media. Y distinguir bien lo que es zona media de core. Core abarca todo el tronco, involucra a la zona media
Y la zona media sería solamente esa musculatura de la zona abdominal de toda esa faja, ¿no? Eso, Excelente. para no hablar mucho, porque si no estamos hasta pasado mañana hablando de core. ¿Sabes, Ariel? ¿Te acordás cuando viniste acá a Jujuy? Fuiste a Lozano, viste el campus que hicimos en agosto, creo que hace 2 o 3 años atrás. Y habíamos hablado, viste, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas del paisaje, muy lindo el lugar y todo lo demás. Y una de las cuestiones básicas que se está tomando mucho en boga, o está tomando mucho incluso ya hace varios años atrás, es con respecto a lo que es el running, ¿viste? ¿Qué opinión te merece a vos o cómo trabajás una gente? Y hablo de una gente amateur, ¿no? Que uno quiere empezar a correr, empezar a hacer estas caminatas largas, estas carreras. ¿Qué es lo que vos recomendás? Primero a los entrenadores, preparadores físicos que nos están escuchando seguramente y que tengan en cuenta o recordar lo que vos enseñás. Bueno, a ver, sacando de lado el entrenamiento específico de running, en el que no me pienso meter, el corredor tiene que hacer un trabajo de fuerza, creo que ya es indiscutible, pero además tiene que trabajar sobre las posibles disfunciones que afectarían a su desempeño. En el corredor, lo que más se manifiesta habitualmente es la inestabilidad de cadera. Entonces, es muy común, por ejemplo, como lesión, el síndrome de banda iliotibial, que es producto de una inhibición del glúteo medio. O sea, lo que hay que hacer es evaluar la activación del glúteo medio y el glúteo mayor, sobre todo, para garantizar que el subsistema lateral, que es el que te estabiliza cuando vos haces el apoyo monopodal, funcione efectivamente. Si no, esa cantidad de impactos, ¿no? Esa repetición cíclica de ese gesto va a tender a lesionar al individuo. Entonces, un trabajo de fuerza te va a ser más eficiente, más económico. No quiere decir que tenés que trabajar la fuerza en un maratonista o en un fondista en general, como si fueses un powerlifter. Y otro error muy común al entrenar la fuerza en los individuos que practican disciplina de endurance es querer de alguna manera reproducir lo que pasa en el campo en el gimnasio. Entonces, 300 repeticiones, o sea, querer hacer, por ejemplo, un cuarto de sentadilla como si estuvieras corriendo, cosas por el estilo. No. La fuerza es la fuerza, lo que hay que mejorar es la capacidad de aplicar fuerza. Entonces no hay que usar un rango de resistencia a la fuerza, que por ahí se puede justificar en un momento. Yo particularmente no lo usaría, porque para resistencia a la fuerza tengo el trabajo específico. Yo puedo trabajar la resistencia a la fuerza mucho más idóneamente en el campo. Entonces, por ahí una pequeña cuesta para el fondista es mejor como trabajo de resistencia a la fuerza que estar en el gimnasio haciendo 25 repeticiones de sillón de cuádriceps. Entonces, trabajar el patrón, trabajar la estabilidad, trabajar la fuerza reactiva. El correr es pliométrico, ¿no? Estás absorbiendo un impacto en cada paso. Así que tener en cuenta eso, el ciclo de estiramiento-acortamiento que se va a desarrollar, se va a manifestar en cada paso. Tener en cuenta el estrés que genera eso también para los volúmenes que se van a trabajar. Así que fundamentalmente eso, no dejar de trabajar la fuerza, no trabajarla ni como un culturista ni como un powerlifter, trabajar mucho unilateral y garantizar que tenga un buen trabajo de core, un buen trabajo de estabilidad. Si no hay core, un buen core, si no hay buena estabilidad central, que no es core, que es todo el funcionamiento del subsistema intrínseco, lo distal no va a funcionar bien. Entonces, si esa persona tiene un diafragma que no desciende, no genera presión intraabdominal, no se activa el transverso, no se activa adecuadamente el piso pélvico, no va a tener buena estabilidad de cadera, seguro. ¿Sí? Seguro. Entonces, arrancar por ahí y obviamente trabajar mucho en lo preventivo para que el kilometraje que se sume no genere problemas, o por lo menos lo genere lo menos posible o lo más tarde posible. Porque obviamente cuando sometemos a un individuo a ese estrés, es esperable que algo pase, ¿no? Pero tenemos que tratar de prevenir lo máximo posible, no
aumentar las chances de que pase, sino disminuirlas. Eso... Otra cosa, Ariel, hablando un poquito de lo que es la fuerza, estaba escuchando últimamente hablar de la fuerza vertical con la fuerza horizontal. Sé qué opinión te merece eso cuando se aplica en el deporte. Los vectores, bueno, respecto de la demanda del deporte, si yo tengo un traslado horizontal, ¿hasta dónde hay una correlación de lo que yo aplico en forma vertical? Por ejemplo, el salto vertical con el traslado horizontal. Seguramente un salto horizontal va a tener más correlación con el sprint que un salto vertical, aunque haya una correlación positiva entre el salto vertical y el sprint. Pero sí, si yo... La manifestación de fuerza es un poco distinta porque el patrón es distinto. Cuando yo corro, cuando yo me traslado horizontalmente, vamos a decirlo linealmente, ya cuando cambio de dirección, encima hay otras cosas. Bueno, la activación muscular es sutilmente diferente, ¿no? El glúteo mayor, que es el hiperextensor de cadera, se activa mucho más en esa situación que cuando yo me quiero impulsar verticalmente. O sea, hay menos trabajo por ahí de cuádriceps y más de glúteos en un traslado horizontal. En fin, es un poco distinto y habría que buscar no descartar los trabajos en sentido vertical o en sentido con carga axial. Ojo con eso, desplazarlo horizontalmente con carga axial y llega un momento que el mayor vector, el impacto en lo vertical y no en lo horizontal. Entonces también tener en cuenta eso, pero bueno, priorizar también trabajos de aplicación de fuerza en sentido horizontal, no solo vertical, cuando tengo que desplazar horizontalmente. Después tenemos los cambios de dirección, cómo frenar, cómo trasladar el peso, cambiarlo de dirección, y que por ejemplo ahí también hay un trabajo interesante de core, que el tronco permanezca firme para que la cadera pueda aplicar mejor fuerza. Ese tipo de cosas son importantes. Sí, porque viste, y esto me lleva a preguntar, y generalmente en todos los deportes, ¿no? Se sigue acostumbrando que yo tengo que hacer la llamada transferencia, o sea, uno hace un ejercicio de fuerza vertical para transportar a una fuerza horizontal. Entonces, qué sé yo, hacía una sentadilla y hacía unos piques, uno hacía un cambio de dirección, o supuestamente, no sé qué te merece tu opinión con respecto a cuando hablamos de fuerza horizontal, trabajar con el trineo, arrastrar. Bueno, cuando hablamos de... A mí me gusta hablar más de contraste que de transferencia, ¿no? Pero bueno, entiendo el término. Cuando habla de contraste, lo que hacemos general fundamentalmente es sobre el mismo patrón hacer un trabajo más pesado y lento y progresivamente, pues puede ser uno, puede ser varios ejercicios, siempre yendo de lo más lento a lo más rápido. Entonces, si ahí tenías la sentadilla, yo diría que el sprint no es el que se le corresponde, sino, por ejemplo, un salto vertical. ¿Sí? Para el desplazamiento horizontal, ahí sí podrías tener el prowler o el arrastre de trineo, que hoy ya se sabe que, por ejemplo, usar un prowler más pesado y después sí hacer trabajos más livianos y más parecidos a la carrera, tienen un impacto positivo. Lo que por ahí no sería bueno es que el trineo, cuando yo quiero hacer un sprint y mejorar la aceleración, tenga un peso que me modifique la mecánica de la carrera. O sea, tiene que ser lo suficientemente liviano ahí. Pero para utilizar el principio de potenciación para hacer el contraste, sí podría, por ejemplo, usar un prowler, ¿no? Donde yo empujo más pesado, donde el gesto sea similar, pero no va a ser idéntico, obviamente, empujar un prowler que sprintar, pero sí la fuerza la voy a estar aplicando de una manera mucho más parecida que la sentadilla. O sea, va a ser más dominante de cadera el prowler que la sentadilla, ¿no? Entonces, ahí sí, para tener en cuenta, para armar los contrastes, ¿sí? Que el patrón se corresponda en esa secuencia y no cambiar el patrón. O sea, sentadilla, empuje en sentido axial y vertical,
con traslado horizontal. No va a tener tanta correspondencia, ¿no? No digo que no la tenga, pero no va a ser lo ideal. Yo buscaría asimilar el patrón con la disciplina, con el gesto que quiere comprar. Ariel, Sí. hablando de la fuerza, ¿no? ¿Qué opinión te merece cuando hablamos de que para trabajar la fuerza tiene que trabajarse por porcentaje de carga? Esta es una pregunta y obviamente es trabajar por porcentaje de carga o por percepción a la carga. No sé si me hago entender. Sí. Bueno, cuando trabajas por porcentaje vas a tener una dificultad. Cuando trabajas por porcentaje estás aludiendo a un RM y el RM te varía constantemente. Va a mantenerse un poco más parejo en algunos individuos y de acuerdo a las circunstancias con el transcurso de los días, pero va a variar. Entonces, trabajar por RM, o sea, el 85%, por ejemplo, ¿y el 85% de qué? Entonces, una cosa es el 85% del día que te evaluaste y tiraste tu evaluación justamente de un RM o del RM que sea, y habría que aclarar que un RM para un deportista que no es un especialista en fuerza va a tirar siempre un error importante, o el 85% de lo que es tu capacidad ese día. Entonces, o usamos un método que nos permita evaluar los niveles de fuerza en el momento. Entonces puede ser percepción subjetiva del esfuerzo, puede ser hacer un PAP, o sea, una potenciación post-activación, una post-activation potentiation, ¿no? Que sería la traducción de la sigla. Para saber ese día cómo estamos, además de generar una activación, o entrenar al individuo. Yo comparto con Vadillo que tiene que ser el entrenador el que realice esta percepción subjetiva. El entrenador tiene que estar y va a poder estar más entrenado en la observación para ver realmente qué esfuerzo le representa a ese individuo. Y ahí, ya que lo nombré Vadillo, podés usar carácter de esfuerzo. Entonces, en vez de dar un porcentaje, poner como referencia hoy, que es miércoles, bueno, vas a trabajar haciendo 5 repeticiones con un peso que te permita hacer 10. Que te permita hacer 10 hoy, ahora. Entonces yo ya sé que estoy haciendo 5 repeticiones a lo que sería el 75% real de hoy. Sí, tengo que usar ese tipo de estrategias. Si no tengo un dispositivo, ¿no? Como un encoder para medir la velocidad, y ahí ya entramos en el VBT, o sea, en el Velocity Basic Training, entonces ya ahí tengo una evaluación mucho más objetiva de lo que está pasando. Obviamente no todos cuentan con ese dispositivo, y si cuentan con ese dispositivo y estás entrenando un equipo, tenés uno para unos cuantos individuos, lo cual hace que sea complicado, y sí podés hacer evaluaciones de control, pero no podés estar supervisando la carga en cada sesión y en todos los individuos. Entonces, adaptándolo a la realidad, a nuestra realidad, creo que es más probable poder utilizar, por ejemplo, la percepción subjetiva del esfuerzo. Si quieren el carácter de esfuerzo, yo también uso el RIR, ¿no? Que son las repeticiones en reserva. Es decir, cuántas repeticiones me sobran, me quedan en el tanque. Entonces, por ahí prescribir algún tipo de ejercicios. Más por eso, lo que te pido es que hagas un RIR 2, o sea, que te queden 2 en el tanque. Con este peso, las que te salgan, pero que te queden 2 en el tanque. Entonces, haces 8, que te queden, haces 8 porque podías hacer 10. Pero son ejercicios auxiliares generalmente los que se trabajan con eso, ¿no? No los ejercicios más centrales. Eso para un deportista, por supuesto. En Doña Rosa las cosas pueden ser un poco más sencillas. Y Ariel, para ir cerrando, también sé que tenés compromisos. Quería preguntarte, y para ir cerrando, ¿por qué trabajar la fuerza para aquellos que están empezando
Y obviamente, como decía recién, una cosa es entrenar a Doña Rosa y otra cosa es entrenar a deportista. Y englobar todo eso, ¿por qué es importante trabajar la fuerza? Para que podamos seguir entendiendo más de esto. Bueno, hoy en día parece bastante obvio, pero bueno, mejorar la fuerza, yo siempre digo, es como, imaginen que ustedes tienen una cuenta bancaria, ¿no? Entonces es la cantidad de dinero que yo tengo en mi cuenta bancaria. Si yo tengo un poco más de dinero en esa cuenta bancaria, voy a poder extraer o hacer extracciones o más seguido o de más cantidad. No sé si me explico. Entonces, obviamente, hasta ciertos límites, como decíamos hace un rato, un maratonista no necesita la fuerza de un powerlifting, ni de un powerlifter, perdón, pero si mejora un poco su fuerza, se va a volver más económico solo por el hecho de que de su presupuesto de fuerza va a tener que aplicar un poquitito menos en cada paso. Entonces va a acumular menos fatiga, por ejemplo. Pero si tiene un poco más de fuerza reactiva, el tiempo de contacto en el piso en cada paso va a ser un poco menor. O sea que en ese caso, va a bajarle algunos segundos al kilómetro. Por tomar un ejemplo del extremo donde uno puede suponer que la fuerza es menos importante. Pero además va a prevenir lesiones, ¿sí? Se va a volver más eficiente en general, y ya desde el punto de vista, saliendo del deporte y desde el punto de vista de la salud, ya hoy sabemos del impacto que tiene sobre, obviamente, el mantenimiento de la masa muscular. Hoy casi se considera que el índice de longevidad está dado por el mantenimiento o el incremento de la masa muscular, o, dicho de otra manera, por evitar la pérdida de masa muscular. El incremento de la densidad ósea, ¿sí? Y todo el impacto que tiene de lo endocrino, ¿no? El músculo es un órgano endocrino, entonces las mioquinas que se generan son muy importantes, van a tener un impacto muy positivo en la salud del individuo en general. Así que, si quieren, ahí tienen como un espectro rápido de cuál sería la importancia para el deporte y, a su vez, cuál es la importancia para el individuo que lo hace solamente por cuestiones incluso estéticas, ¿no? Más allá de lo estético, que se puede buscar masa muscular para estar más lindo o lindas, ¿no? Porque hoy en día las chicas ya le perdieron ese miedo que tenían a transformarse en el increíble Hulk, ¿no? De masculinizarse, cuando sabemos que, bueno, en los casos en los que se utiliza ayuda farmacológica puede ser, pero por medios naturales creo que debe ser las más beneficiadas desde el punto de vista estético son las mujeres con el entrenamiento de fuerza. Creo que debe ser lo mejor que hay lejos. Así que ahí tienen un panorama de por qué entrenar la fuerza. Bueno, Ariel, muy agradecido por este tiempo. Gracias por toda la gente. Y bueno,